este documento. Entonces, le hizo como a los acuerdos, digamos, que llegamos. Entonces, no sé si bueno, la idea sería mirar como punto por punto y ver, digamos, de todo lo que tiene la herramienta, ver qué es lo que se va a quitar, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto fue el menú de ayuda. Entonces, actualmente, digamos, no hay como tal un soporte, por decirlo así, en tiempo real. Entonces, lo que se definió fue definir las interfaces que más uso tienen, como la ejecución de los procesos y la visualización de los reportes, que es donde pues están interactuando todo el tiempo los usuarios finales, para agregar ayudas visuales y también ayudar pues al usuario a comprender el funcionamiento de estos dos componentes, ¿cierto? Digamos que actualmente pues solamente se tiene esta opción de ayuda, pero en realidad pues no tiene mayor función. Entonces también se planteó que el sistema debe contar con un live chat para dar soporte ya al usuario en tiempo real, dado de que, digamos, pues está, no sé, ejecutando una actividad, tiene, digamos, alguna duda o necesita algún soporte, pues que en tiempo real se haga el soporte, digámoslo así, de atención al usuario. Bueno, eso para la parte del menú de ayuda. Para la bandeja de inicio, digamos que acá vemos que hay un doble icono de inicio. Actualmente está así. Entonces, la idea es eliminar el icono de inicio duplicado, que sería este, y este menú de histórico, dejarlo ya visible en la parte de reportes. Digamos que la idea es dejar acá esta bandeja en limpio y con un solo menú de inicio, y ya en el caso del histórico, pues manejarlo desde la parte de reportes. La tercera parte que se evaluó fue el menú de perfil de usuario. Digamos que acá, pues acá tenemos tres iconos, que es para cerrar sesión, ver las notificaciones y ver pues el perfil del usuario, ¿no? Con el que se encuentra logueado en el sistema. Entonces la idea es cambiar ese diseño de las configuraciones del perfil, pues para que sea, no sé, más uniforme, y una opción sería dejarlo como tipo Gmail. Bueno, la siguiente parte es revisar mejoras de diseño en cuanto a la visualización de las notificaciones. Digamos que actualmente pues acá pues me enlista, digamos, todas las notificaciones que se tienen, pero pues sería evaluar mejoras, digamos, ya en cuanto a filtros, o bueno, digamos, sería la idea de revisar esta funcionalidad y evaluar qué mejoras se pueden realizar. El siguiente punto son las actividades en ejecución. Entonces, la idea es cambiar el diseño de estos iconos que se encuentran en la parte superior de la actividad, que son iconos de las funcionalidades, como acceso a la bitácora, el botón regresar. Entonces, es poder, digamos, cambiar pues el diseño de estos iconos, y de estos también se decidió unificar estas dos funcionalidades, que es dejar petición, eh, dejar token y petición finalizar proceso, para que ya sea el mismo usuario quien tome la decisión de reasignar la actividad o de finalizarla. Digamos que actualmente el sistema lo que permite es, a través de estas dos funcionalidades, una que es dejar token, es solicitarle al responsable del proceso la opción de finalizarlo o de asignarlo a otro usuario, de dejarlo y que se reasigne a otro usuario, o la de petición finalizar proceso es ya de finalizar esa ejecución del proceso. Entonces están separadas, y la idea sería que esa decisión no la tome pues el usuario responsable del proceso, sino la misma persona que está ejecutando la actividad, como para hacerlo, digamos, más directo. Bueno, el siguiente punto son los campos de formularios. Entonces, veíamos, digamos, que el sistema cuenta con diferentes tipos de campos, y al evaluar cada uno, pues decidimos, o
de acuerdo a lo que hemos manejado, digamos, en los diferentes procesos. Revisamos cada uno cuáles son los que realmente hemos utilizado en los procesos que hemos manejado y de esos se tomó la decisión de eliminar los siguientes campos, que son el de tipo contraseña, el de tipo archivo, el de campo calculado, el de web service, el de autocompletado de selección múltiple, el campo comentarios y el campo documento y el campo moneda. Digamos que los procesos que hemos manejado, pues estos no son campos, digamos, recurrentes en esa configuración de los formularios. Entonces, vamos a dejar, la idea sería dejar los más básicos, que son texto, número, campo fecha, los botones enviar, las listas y bueno, los campos, digamos, más básicos. Bueno, a tener en cuenta en cuanto a los campos de formulario, se debe tener en cuenta que el campo SG de archivo, que es el que nos permite pues adjuntar un documento al sistema, se debe tener la opción de poder enlazarlo o no con la estructura de gestión documental. Digamos que pues puede estar esa opción de que se enlace o no pues con el cuadro de clasificación, digamos el repositorio de la herramienta. También se debe tener en cuenta que potenciar el identificador del proceso para que el proceso en ejecución sea un expediente y los metadatos que sean las palabras claves para las búsquedas. Digamos que esto en cuanto a los documentos que se cargan al sistema sería, digamos, crear como una especie de repositorio y que pues los metadatos que se agreguen sean las palabras claves para agilizar la parte de búsquedas de esos documentos, ya al momento, digamos, de que se necesiten, pues, hacer las búsquedas, ¿no? Bueno, que los metadatos deben ser también automáticos, porque son, pues, atributos del proceso. Y también se presentó una propuesta de un menú específico en la ejecución del proceso para cargar documentos, pero se debe tener en cuenta si es obligatorio o no el cargue de un documento. Digamos que, o sea, hay que evaluar muy bien este campo SG de archivo de adjuntos, porque se evalúa, digamos, no tenerlo como un campo dentro de la actividad, sino una funcionalidad adicional al momento de ejecutar la actividad. Entonces se vería algo tipo como pues, las funcionalidades que encontramos en la parte superior. Entonces, si dentro de esa actividad se necesitara cargar un documento, la idea sería tener como un modal, digamos acá, eh, acá, dentro de esto tener como una opción, no sé, otro icono, otro botón, otro acceso para hacer el cargue del documento. Y ya pues definir los metadatos asociados a ese documento que se está cargando y que quede enlazado con el proceso pues que se está ejecutando, ¿no? Con la ejecución que se está realizando de ese proceso, con el ID o el identificador de ese proceso, para que todo quede enlazado para que pues al momento de cargar se sepa que es de el proceso que se está ejecutando y pues los metadatos digamos que se están asociando a ese documento y no sea desde la parte ya como tal un campo acá visible dentro de la actividad. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahora o seguimos avanzando, digamos, en cuanto a lo que se definió. Por mí está claro, no sé, Julio, Marco. Y yo estoy claro también. Por mí está claro. Listo. Bueno, ya entonces entrando a la parte del modelamiento del proceso, ahí también se definieron varios ajustes y bueno, dice que lo primero es crear un paso a paso para crear el proceso, como una línea del tiempo en la parte superior. Digamos que, bueno, ya en esta parte de procesos modelamiento, la idea es tener todo como en una misma vista. Digamos que acá actualmente, pues yo creo el proceso, desde acá empiezo a crear el proceso
Entonces realizo, digamos, el nombre del proceso y quiénes van a ser pues, los responsables del inicio de la ejecución de ese proceso. Una vez creado, ya lo tengo aquí en mi lista de administrar procesos y aquí pues me permite ya entrar al modelador y bueno, empezar a hacer como la parte del modelamiento del proceso. Desde aquí entonces me permite pues asociar el formulario que va a tener ese proceso, digamos los campos que se definieron para ese proceso. Y acá me muestra, bueno, el estado en que se encuentra, ¿no? En diseño, si ya está en estado preparado para hacer ejecuciones de ese proceso. Entonces, digamos que ya está de esta manera, lo que se plantea es tener, digamos, la creación de ese proceso como una línea del tiempo en la parte superior. Entonces se crea una ficha del proceso, pues lo primero sería pues la creación del proceso, entonces el nombre, quién va a ser los responsables de ese proceso, definir de una vez los actores o los usuarios que van a intervenir en ese proceso, definir los datos del proceso, o sea, es decir, definir de una vez los formularios, tener acceso, digamos, a la creación del formulario desde esta parte. Entonces la idea sería unificar, digamos, estas dos partes de formularios y procesos, porque pues como les mencionaba anteriormente en las sesiones que tuvimos la semana pasada, pues eso depende ya de cómo se maneje, ¿no? Si yo primero creo el flujo y después creo los campos y después vengo y los asocio acá. Pero entonces la idea sería tener todo en una misma vista, porque pues todo está relacionado. Entonces yo primero, digamos, hago el flujo y a ese flujo ya defino, digamos, los campos que va a tener cada actividad. Entonces se va a crear, bueno, en este caso se planteó, digamos, la primera idea que se tiene es crear entonces esa ficha, ¿no? Con el nombre, los responsables, definir de una vez los actores del proceso, definir los datos del proceso, es decir, los formularios, y el modelo de datos, si es posible, pues unificar estas dos funcionalidades, porque, bueno, una cosa es, digamos, los campos del formulario que se asocian al proceso y otra cosa ya es la funcionalidad de modelo de datos, que es definir de esos campos del formulario cuáles quiero ver como un reporte, ¿no? Entonces acá de una vez de esos campos definir cuáles serían parte del modelo de datos del proceso. Bueno, ir creando así el flujo del proceso, o sea, ya cada una de las actividades y por último pues los reportes. También la idea es poder probar o generar una vista previa de cómo va ese proceso, porque pues actualmente, digamos, la única opción ya es pasarlo a estado preparado y hacer pruebas como tal funcionales del proceso, pero pues no hay la opción de poder tener como se plantea una vista previa de cómo está quedando ese proceso ya en funcionamiento. Bueno, y al final un resumen donde se defina al usuario si ya está seguro de publicar el proceso. Entonces, una vez se hagan como las pruebas o bueno, se pueda ver el proceso en una vista previa de cómo va quedando, si ya el usuario está o la persona que está creando el proceso está segura de que ya se puede ejecutar el proceso o implementarlo, se pasaría a un estado ya para publicar y pues se podría iniciar, digamos, las ejecuciones como tal del proceso. Bueno, a lo que se debe definir cuáles y cómo van a ser las extensiones o las funcionalidades adicionales que se van a habilitar con un costo adicional y pues debería tener obviamente un video explicativo para saber a qué hace referencia esa funcionalidad. Entonces, digamos, contaba de que, bueno, se definieron obviamente sobre todo en esta parte, digamos, en la administración de procesos, está duplicar procesos, ver el modelo de datos, generar reportes, bueno, y editar. Entonces se definió, digamos, ocultar toda esta parte y ya esto habilitarlo como algo adicional al usuario. O sea, si ya en algún momento lo requiere, entonces pues va a tener la opción de verlo, pero pues no va a tener habilitado para poder generar la funcionalidad, por ejemplo, de duplicar proceso o de generar el modelo de datos.
Entonces ya la idea sería que apareciera pues un video explicativo de la funcionalidad para que el usuario entendiera pues a qué hace referencia y ya ver si realmente después se necesita esta funcionalidad para lo que, pues sí, para lo que la entidad necesite, digámoslo así. Bueno, aquí entonces también en cuanto al modelamiento de procesos, se decidió eliminar la configuración de jerarquías de proceso, lo que es tipo de proceso, macroproceso, proceso y subproceso. Digamos que la idea de, de esta funcionalidad era poder crear dentro del sistema pues el mapa de procesos de la entidad y así al momento de crear un proceso tenerlo de una vez asociado a qué jerarquía pertenece. Pero realmente pues nunca se ha implementado, nunca se ha usado. Siempre se crea por defecto este de test y desde ahí es pues la jerarquía que se toma para crear el proceso. Entonces la idea sería eliminar esa funcionalidad. También se decidió eliminar la descripción del proceso en la tabla de administración de procesos y también que en vez de asociar el formulario al proceso, la idea sería poder crear y editar ese formulario al proceso que se está creando. Entonces, digamos, esta columna de descripción se eliminaría y esta parte que dice asociar formulario, donde solamente pues me muestra de los formularios creados en el sistema cuál es el que voy a asociar al proceso. La idea sería desde aquí ya no solamente asociarlo, sino hacer la creación del formulario, los campos que necesito y ahí sí digamos que quede de una vez asociado al proceso que se está creando. También se decidió eliminar la configuración de filtros o campos que se visualizan en la bandeja de inicio con los cuales se pueden realizar filtros. Digamos que esta es una funcionalidad relacionada a poder identificar las ejecuciones que se hacen de un proceso. Entonces, para cada proceso pues se define un consecutivo y por cada ejecución pues me va mostrando el identificador de ese proceso. Entonces, si yo quiero ver ese número o código de identificación dentro de mi bandeja de inicio, lo configuro desde esta parte. Bueno, por ejemplo aquí, esta orden de servicio del proceso de mesa de ayuda, para verla acá en esta ejecución, se realiza la configuración desde esta parte de configurar filtros. Entonces la idea sería eliminarlo desde esta parte y pues ya tocaría decidir cómo se manejaría esto dentro del sistema. O sea, la idea sí sería quitarlo desde esta parte. También, digamos, en el momento de la creación del proceso, se debe eliminar la opción de seleccionar si es un proceso crítico y eliminar la configuración del responsable del proceso. Mejor cuando se diligencia la primera actividad del proceso, se configura automáticamente quienes pueden iniciar el proceso. Digamos que la idea de esta funcionalidad era mirar, bueno, si es un proceso, digamos, crítico de la entidad y también desde acá seleccionar quiénes son los usuarios que pueden iniciar el proceso. Si va a ser un proceso público, es decir, que cualquier usuario del sistema lo puede iniciar, o si va a ser un usuario en específico, un grupo de usuarios o una dependencia en específico. Entonces la idea no es hacerlo desde este punto de la creación del proceso, sino ya en la configuración de la primera actividad del proceso. El siguiente punto entonces es el estado del proceso en diseño o preparado. Debe estar o se debe configurar ya dentro del modelador del proceso y no en la creación. Entonces, digamos, acá, bueno, me muestra el estado si está en diseño o preparado.
y esto me permite cambiarlo desde esta opción de editar proceso. Es acá donde puedo ver o cambiar el estado del proceso. Si lo paso a estado preparado es porque ya puedo iniciar las ejecuciones de ese proceso. La idea sería entonces eh, trabajarlo todo desde la parte del modelado, porque pues si se va a tener una vista previa del proceso y hacer como unas pruebas desde aquí, desde la parte del modelador, ver cómo está quedando ese proceso. Entonces la idea sería que desde este mismo punto poder decidir si ya ese proceso va a ser público o se va a publicar para que ya pues cualquier usuario pueda empezar a ejecutar el proceso. Entonces sería más desde esta parte. Bueno, en cuanto a las funcionalidades, digamos, que están asociadas al proceso, lo primero es eliminar esta de duplicar proceso. También se decidió, bueno, generar, digamos, un dashboard simple del reporte del proceso, es decir, cuántos procesos han sido ejecutados, el estado de los procesos, las cargas de trabajo de cada usuario, digamos, basado, por ejemplo, en Google Charts. Y si requieren reportes más detallados o personalizados, ya sea parte pues de una consultoría con costo adicional. Digamos que acá el sistema me permite ir a los reportes o generar reportes. Entonces la idea sería generar un reporte básico donde se vean eh, estas partes de cuántos procesos han sido ejecutados o el estado de los procesos, y ya si se requiere algo más específico que quieran ver o un reporte ya a la medida sería como parte de una consultoría. Bueno, también la idea es deshabilitar el programador automático de procesos. Entonces esta funcionalidad pues me permitía iniciar procesos de forma automática. Por ejemplo, no sé, las auditorías está definido que se hacen cada año. Entonces, que ese inicio de ese proceso de auditoría sea automático, porque pues se sabe que cada año se tiene que hacer. Entonces, pues la idea es dejarlo deshabilitado, porque pues no es algo, por decirlo así, complejo, digamos, en cuanto a la configuración del proceso. Entonces la idea sería dejarlo deshabilitado y si así lo requieren, pues sería como un costo adicional de esta funcionalidad. Igualmente la parte del modelo de datos del proceso, la creación del modelo de datos, la idea sería dejarlo deshabilitado. La idea es, bueno, o sea, el proceso estaría, digamos, con los reportes básicos que se mencionó inicialmente, y ya si requieren un reporte a medida, pues sería a través de poder habilitar el menú o la funcionalidad de modelo de datos. Y acá este reporte de rendimiento del proceso, la idea es pasarlo al menú de reportes. Acá no está configurado, pero entonces la idea sería que ese reporte quedara pues desde la opción de reportes y no desde aquí, desde la administración de los procesos. Bueno, en cuanto a la parametrización de las actividades, digamos que lo primero es deshabilitar la opción de cambiar los tiempos de futuras actividades del proceso. Digamos que hay una funcionalidad que permite administrar los tiempos de las siguientes actividades. O sea, si yo, por ejemplo, estoy ejecutando la primera actividad del proceso, o bueno, una actividad de revisión, y se necesita que para la siguiente actividad, bueno, por ejemplo, esta de gestionar PQRs y esta de revisar solamente hay un tiempo límite, bueno, dependiendo del tipo de PQRs,
no sé, hay 10 días para poderla revisar, por así decirlo. Entonces hay una opción de poder configurar esos tiempos de la siguiente actividad, que es aquí en esta parte de configuración de tiempos. La idea sería también deshabilitarlos, esta administración de tiempos, y cambiar tiempos de las siguientes actividades. La idea sería deshabilitarlos también para que si se requiere, pues que se habilite con un costo adicional. Bueno, dentro de la parametrización de una actividad, es posible también, digamos, definir las actividades que hacen parte de la línea del tiempo, es decir, ver, digamos, en qué estado, en qué actividad se encuentra, digamos, el proceso. Y otra es la parte de resumen, que se le llama aquí, y es ver ya la bitácora del proceso, ¿cierto? Aquí yo lo que hago es configurarle un color para que al momento de ir al histórico esté visible y, bueno, digamos acá. Digamos que un usuario que está haciendo una configuración de una actividad se puede llegar a confundir en cuanto a los términos de resumen y línea del tiempo. Entonces la idea sería replantear esos términos y pues en la parametrización de la actividad, digamos, para que sea más entendible que la parte de resumen hace referencia al momento, digamos, de ir a la bitácora y ver las actividades como línea del tiempo visibles con el color asignado. Bueno, estos colores son los que se configuran, digamos, desde esta parte. Y ya lo otro es la línea del tiempo que se ve dentro de la ejecución de la actividad, ¿no? En qué actividad va y pues qué usuario la está ejecutando. Entonces sería como la idea de poder diferenciar y saber a qué hace referencia cada funcionalidad. Bueno, también se habló de que en la parametrización ya de los campos de formulario de cada actividad se debe pues guardar, digamos, esos cambios. O sí, pues los campos que se agregaron a esa actividad. Entonces, actualmente se llama generar plantilla JSON, pero pues en término, digamos, no muy amigable, la idea sería cambiarlo pues por, no sé, el guardar o ponerle otro término a ese botón. Bueno, la parte de configuración de reglas de negocio, también dejarlas como paquete adicional. Digamos que esta parte de configuración pues me permitía definir si esta actividad la va a ejecutar eh, digamos a partir de una regla de negocio, digamos por un campo eh, que se diligencie en una actividad anterior, por ejemplo. Entonces, si va a ser en este caso de PQRs, el responsable del tratamiento de la PQRs o bueno, en estos campos que son de usuarios, si dado el caso esta actividad la debe ejecutar algún usuario que se seleccione en estos campos, se configura desde esta parte. O ya la regla del sistema, que es la de autoservicio por cargas, o ya más avanzadas, digamos, me permite ver, bueno, que la ejecute el usuario que inició el proceso o el líder del proceso o el líder de la dependencia. Entonces, la idea es dejar la más básica, que sería pues la creación de las reglas de negocio por campos. Pero estas ya de carril ejecutado por expresión, pues no sería necesaria dejarla acá en esta parte. O, bueno, dejarlos como ya un paquete adicional, ¿no? Si se requiere. También, digamos, en la parametrización de la actividad se elimina esta pestaña de SGD. Digamos que acá lo que yo hacía era configurar los documentos que se cargan al sistema o los documentos que se generan en el sistema. Como ya no va a estar el sistema ligado
al repositorio o directamente al repositorio del sistema, entonces pues no es necesario dejar esta pestaña ahí dentro de la configuración de la actividad. Bueno, en cuanto a los elementos del modelador, entonces se va a eliminar las actividades con funcionalidad y dejar solamente pues la actividad básica. Ya entonces esta es la parte donde se decidió, bueno, de todos estos elementos, cuáles son los que se van a dejar para hacer un modelamiento de un proceso. Entonces solamente pues se va a dejar la actividad básica y se eliminarían estas como la de actividad paralela, subprocesos o actividad timer de excepción. En la configuración de un evento mensaje emisor se debe tener la opción de asociar un SG de archivo porque ya no va a estar el SG de documento. Digamos que acá estos elementos, estos eventos solamente se va a dejar el fin y el mensaje emisor, digamos el poder enviar un correo, o sea que el sistema pueda enviar un correo a un usuario. Entonces la idea es solamente al momento de configurar ese correo, como ya no va a existir el campo documento, que es el que permite asociar actualmente a un correo, o sea, los documentos, digamos, que se generaron, poderlos enviar a un correo, digamos, del usuario que hizo la solicitud, por ejemplo. Entonces, la idea sería ya desasociar ese campo tipo documento y poder asociar un SG de archivo o un adjunto. Como ahora vamos a quitar entonces el SG de los campos tipo documento y dejar solamente los adjuntos. Entonces la idea sería cambiar pues, esa configuración de que desde este correo me permita asociar los adjuntos, algún adjunto que se haya cargado en el proceso y no el campo documento. Bueno, eso sería esta parte. Se debe revisar el campo usuarios para que se pueda asociar al evento mensaje de forma múltiple. Digamos que actualmente para la configuración de un correo, del envío de un correo, solamente me permite configurar un campo correo creado en el formulario o un campo usuarios, un campo autocompletado, perdón, que solamente me permite asociar un usuario. Pero la idea sería poder, digamos, si ese correo debe ir a varios usuarios, poderlo, en este caso sería un usuario en específico o un campo, que ya sea correo o un campo autocompletado, que me permite solamente seleccionar un usuario. Pero entonces la idea es evaluar de poder enviarlo a un grupo de usuarios o a un grupo de usuarios, a varios usuarios. Bueno, también se debe deshabilitar los siguientes elementos del modelador. Entonces, de ahí se va a quitar lo que es el mensaje receptor, el evento señal, el evento timer de excepción, los subprocesos y las compuertas paralela y las compuertas inclusivas. Entonces, en este caso, quedaría pues con lo más básico de eventos, solamente el fin y el poder enviar un correo o un mensaje. Pues los carriles son los recuadros que vemos aquí para diferenciar los usuarios que hacen parte del proceso. De las actividades, solamente la actividad normal, por así decirlo. De las compuertas, solamente la exclusiva, que es pues las decisiones básicas de sí o no, o sea, me permite irme por una ruta específica. Y ya, quitar, digamos, esta parte de elementos especiales de actividades automáticas. Bueno, desde aquí también hay una opción que me permite asociar campos. O sea, digamos, yo estoy dentro del modelador del proceso y desde aquí me permitía ver como los campos del formulario
que yo asocie a este proceso. Entonces la idea es ver esta funcionalidad porque realmente pues muy poco se trabaja desde aquí, poder digamos revisar esta funcionalidad para que se pueda realizar digamos como se planteó inicialmente, ¿no? Entonces crear el flujo, ver las actividades del proceso y a esas actividades ver de una vez los campos que yo necesito ver en cada actividad, ¿no? O sea, ya configurar esos campos. Entonces sería como evaluar esta funcionalidad para verla, ajustarla a lo que se está planteando como la línea del tiempo, digamos, de la creación del proceso. Bueno, otro punto es revisar la jerarquía de permisos para tener acceso a cada menú o paquete de funcionalidades de acuerdo a cada tipo de usuario. Entonces va a existir un usuario básico, un usuario ya, pues este sería prácticamente los usuarios finales, un usuario avanzado, si ya por ejemplo, no sé, es un líder, un jefe que necesita ver reportes o bueno, acceder a menús específicos del sistema, y ya un usuario administrador que sí tendría acceso pues a todos a los menús de configuración del sistema. Entonces la idea sería definir bien estos tres roles y de estos roles cada uno a qué tendría acceso. Bueno, y por último es la parte de reportes. Entonces se va a dejar pues el reporte de cumplimiento de tiempos, de ver reporte en el modelador y ver actividades de cada instancia en el histórico del proceso. También en el reporte de actividades por usuario solamente que sea visible los datos estadísticos y no el detalle pues de esas ejecuciones. Ya la visualización pues que sea un costo adicional. En este caso entonces estamos hablando acá de reportes procesos. La idea sería dejar del primer reporte instancias de procesos. Sería ver, este prácticamente quedaría igual. O sea, podría ver las actividades, los tiempos de cada instancia y el histórico. Este último de ver reporte en modelador se eliminaría. Y en cuanto al reporte de actividades por usuario, se dejaría solamente pues, la tabla para ver las cargas, digamos, o las tareas de cada usuario. Pero ya este detalle, acceder a este detalle ya sería con un costo adicional. Y por último, entonces, la idea es dejar un solo reporte tipo dashboard sencillo que involucre los tiempos del proceso, la carga de trabajo de cada usuario del proceso y los reprocesos. Entonces, contando con filtros por proceso, por usuario, para poder ir de la información más general a la específica. O sea, sería como un dashboard que involucre estos dos tipos de reporte, tanto las instancias de procesos como actividades por usuario, y estos dos ya no existirían, sino que harían parte, digamos, de ese dashboard en cuanto a las devoluciones del proceso. Y ya, básicamente esa fue como pues la revisión que se hizo en cuanto a las funcionalidades de la herramienta. Bueno, perfecto. Camilo, Juan Camilo, ¿tienen alguna duda o algo? No, por mi parte no, está bastante claro, la verdad. De hecho, yo quisiera como destacar que varias de las modificaciones pues me parecen muy acertadas y van muy bien en línea con lo que hemos pues comentado en reuniones anteriores y es
que creemos un poco la herramienta para que sea no solo más amigable con el cliente, sino también que sea un manejo. Varios de los puntos que expones, Marisol, pues van muy en línea con eso, entonces creo que lo veo con muy buenos ojos esas modificaciones. De acuerdo, no sé si de pronto Eduardo quiere agregar algo más. Para mí sería como Eduardo me había comentado en sesiones pasadas, yo también concuerdo con Camilo, estamos pensados. Igual, si esto lo van a seguir haciendo, pues la idea es que cuenten con nosotros o con alguno de nosotros del equipo de Perfectil para las reuniones, para digamos que tienen un punto de vista o un enfoque más de ventas y de cliente final en las reuniones. De acuerdo, listo. Ya digamos que Daniel es la persona que está trabajando en esta parte, digamos, de las funcionalidades de la herramienta. Pero bueno, creo que primero se está trabajando todo el tema de diseños y ya alterno a eso se está trabajando en los desarrollos que se necesitan, por ejemplo, para unificar, por decirlo así, la parte de formularios con la parte de procesos. Entonces sí se ha venido trabajando en algo en esa parte. Una vez ya se tenga, digamos, lista como para pruebas, la idea sí sería revisarla en conjunto para ya ver pues ese otro punto de vista, ¿no? Listo, perfecto. En ese sentido, Marisol, solo como para tener como contexto, sabemos que están trabajando con un consultor para ese tipo de diseños y digamos que ya para la personalización como tal de la herramienta, eh, esas sesiones se están haciendo con qué periodicidad, es decir, se están sentando cada cuánto a hacer esa reunión con el consultor. Pues Daniel es la persona, digamos, que está trabajando de la mano con el diseñador. No sé si Daniel me puedes ayudar ahí en esa parte. No sé si está, No, creo que no está no por está, ahí. sí, ya. Buenas tardes. Pues los experimentos sí se hacen semanales, ya diferente como el trabajo que nosotros hacemos internamente, que durante la semana, el transcurso de la semana, según las dudas que se tengan o el trabajo programado, pues se tienen sesiones esporádicas, pero en sí los controles se hacen de forma semanal, los controles de avance. Ah, ok. Ok, ok. Sí, es solo para tener nosotros un poquito de contexto de a qué ritmo está trabajándose ese tema. Era solo eso. Bueno, creo que por nuestra parte estamos claros de la sesión y la actualización que nos hace Marisol. Creo que no tenemos más dudas por este lado, ¿cierto? No, yo estoy ok, Camilo. Listo, perfecto. Pues Marisol, muchísimas gracias por toda la información y pues por esta actualización. Reitero, creo que vemos estos cambios y bueno, también nos van dando a nosotros también guía para ir avanzando ya en nuestro proceso como tal. Listo, de acuerdo. Bueno, igualmente pues yo les compartiría este documento. Pues la idea sí, bueno, con Eduardo hemos hablado que la idea sí Sí, sería trabajar como un documento más generalizado, como para ver el todo de la herramienta y de eso, esto específicamente que son los cambios que se están haciendo. Pero por ahora solo tenemos pues ya este documento donde se tienen pues lo que se identificó como básico. Entonces, igualmente pues se los compartiría con el video pues de esta sesión como para tenerlo ahí presente. Muchísimas gracias. De acuerdo, listo.
No es más, entonces, Muchas muchas gracias, gracias Marisol. a Muchas todos. gracias. Que estén Chao. muy bien, hasta luego. Bueno, Bien. muy buena tarde. Que estén muy Muy bien. bien, hasta Chao. luego.